Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de la comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. La primera lectura del segundo libro de Samuel hoy nos trae la realidad del rey, el cumplimiento de la sentencia de Dios. Recuerden que cuando el profeta Natán va a recordarle al rey que ha cometido una falta y un pecado, cuando le cuenta esa historia donde el rey se levanta furioso por la historia que el profeta Natán le estaba contando, entonces el profeta Natán le dice que él es el hombre de la historia que le cuenta, que él es el injusto, que él es quien ha atropellado toda la realidad de una familia, de un hogar, de una esposa y de un buen hombre que lo defendía en la guerra. El rey se pone muy triste
y pide perdón al Señor. El profeta Natán le dice, no te preocupes, ya el Señor te perdonó, pero el hijo que va a nacer de Betsabé va a morir. Y de ahora en adelante la espada nunca se apartará de tu casa. Hijos, esto nos tiene que decir a nosotros algo. Siempre el pecado traerá consigo la factura. Siempre el pecado te cobrará. Con toda seguridad, hijos. Eso ya estamos cansados de verlo en todo el trasegar de la historia de la Iglesia y en el nuestro. Entonces, queridos hermanos, hoy, ¿qué nos narra el texto bíblico? En aquellos días, alguien llegó a David con esta información. El corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. ¿Quién es Absalón? Un hijo de David. Le está haciendo la guerra, lo está persiguiendo para matar al ungido de Dios, para matar al rey. Hijos, la sentencia del Señor es clara y perfecta. A partir de este momento, la espada no se apartará de tu casa. Y seguidamente dice ese texto, de dentro de tu casa sacaré los instrumentos de mi justicia. Es muy duro, con toda seguridad, hijos, es muy duro, pero es que el Señor nos ha dado un libre albedrío, que nosotros lo utilizamos como queramos. David no lo supo utilizar, se enloqueció, se dejó deslumbrar con la bendición que Dios le había regalado, se aparta de él y comienza a cometer toda la cantidad de situaciones que ya en su momento explicábamos. Hoy el ungido de Dios huye de su hijo porque lo va a matar y tiene que salir a esconderse con algunos de sus hombres, porque Absalón es despiadado. Caminando el rey David hacia su escondite para ponerse a salvo de Absalón, se encuentra muy especialmente con alguien, con Abisai, hijo de Zeruyá, que dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto al rey, a mi señor? Zeruyá quería defender al rey David. ¿De quién? De Semeí, hijo de Saúl, que le achacaba al rey David la muerte de su padre y la muerte de su hermano Jonatán. Pues, queridos hermanos, el rey David eso tiene. Ya nos dimos cuenta con el rey Saúl que lo perseguía y que lo tuvo en las manos para haberlo matado y quitárselo de un lado, pero no lo hizo. Y ahora con Semeí también el rey David deja a un lado la situación, incluso muy bonito, muy especial, el rey David haciendo como una apología del libro de Job. Él dice, no se preocupen, si él me maldice es porque Dios se lo ha permitido. Eso a mí me parece muy bonito porque el rey David en ningún momento reconoce que Satanás, el diablo, el demonio está contra él. No, él reconoce que se ha equivocado y que si algo adverso le sucede es porque así Dios lo ha permitido. Con toda seguridad entendería el rey que es por su bien, que es para expiar sus faltas, que es para darle una lección. Porque Dios está con él. Hijos,
Y Semeí, ¿cómo lo trata? Le dice, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David. Y este hombre le gritaba, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. Hijos, este juicio, estas injurias que Semeí lanzaba contra el rey David son muy duras porque es el ungido. Y recuerden que David, siendo ya ungido, respetó a Saúl esta vida y la otra. Es más, si tenía la oportunidad, él mismo lo defendía. Pero es el hijo de Saúl que lanza los improperios contra el rey David. Pero esos improperios son verdad. David, después de que el Señor le bendijo abundantemente como buen guerrero, como ungido que es de Dios, él no supo también, al igual que muchos otros escogidos y elegidos de Dios, y al igual que cada uno de nosotros, no fue capaz de aprovechar la bendición que Dios le había regalado y se había vuelto un sanguinario. Se buscaba guerras ya por todos los lados. Esta es la tercera guerra civil contra su hijo y tiene que salir a esconderse. Hijos, David se equivocó, David cometió pecados, todos los que ustedes quieran, pero David era un hombre que tenía santo temor de Dios. Puede que en su esplendor él no haya tenido miedo a nada y a nadie, pero a Dios sí. Después de equivocarse y de cometer muchos pecados, muchas veces fue a suplicar perdón a Dios. Queridos hermanos, al Señor no le interesa cuántas veces tú lleves en tu corazón el pecado. No. Al Señor le interesa es que cuantas veces tú hayas pecado, cuantas veces lo busques arrepentido y con deseo firme en tu corazón de no volverlo a hacer. Y Él te perdonará de nuevo. Es la gracia y la misericordia de Dios, gracia y misericordia que nosotros no tenemos con el hermano que nos ofende, con el amigo, con el familiar que nos ha hecho doler el corazón. Y en el Evangelio, queridos hermanos, tenemos pues este recuento bonito de cuando el Señor pues tiene la oportunidad de recibir a este endemoniado que se le postra delante de él y que le grita con voz potente: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y comienza todo el proceso de liberación de esta personita, de este hombre que llevaba muchos años y que pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Eso hace Satanás, queridos hermanos. Nos hace ir hasta el extremo, salir del hogar, de la casa, de la ciudad, del pueblo, llevarnos al destierro para él mismo hacernos herir en el corazón, para que blasfememos contra Dios. Hoy este hombre se postra ante Dios para decirle que no se le acerque, que no haga nada contra él, que todo eso le causa dolor, que no haga nada contra expulsar al demonio que está en él, porque eso le causa dolor fuertísimo al endemoniado, porque no quiere hacerlo tampoco, porque quiere, por la posesión que tiene, que el demonio se quede ahí en él y evitar que él pueda sufrir. Pero al Señor no le importa eso.
Él sabe que lo tiene que liberar y por eso expulsa al demonio, pero antes lo interroga y le pregunta cómo se llama. Y ellos le responden que se llaman Legión, porque son muchos. Por eso ellos le piden que no los expulse de ahí, pero que si los va a expulsar, que al menos les permita ir a la piara de cerdos, que eran más o menos unos 2000. O sea que por el lado de esa cifra estaba la cantidad de demonios que tenía aquel pobre hombre. Pues el Señor se los permite, ellos se meten en la piara y ellos se abalanzan río abajo y mueren ahogados. Es muy particular, queridos hermanos, porque el Señor le dice a este buen hombre que vaya y se lo cuente a todos en la casa qué es lo que le ha sucedido. Pero los porquerizos, los dueños de los cerditos, lo único que le decían al Señor era que se perdiera, que se fuera de ahí. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba sino el dinero que iban a producir con sus animales. A ellos no les interesaba que el Señor pudiera salvar a un ser humano. Al Señor no le interesaba el dinero ni los cerdos. Al Señor le interesaba el corazón y el alma de una criatura de Dios, de un hijo de Dios que se estaba perdiendo por este demonio que lo tenía preso desde hacía muchos años. Queridos hermanos, ¿qué podemos de entonces sacar de este texto bíblico para nuestra vida? Queridos hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, el demonio se revuelca y quiere salir de nosotros. Que el demonio ante el Señor Jesús quiere dejarnos como sea, para que Dios no lo atormente expulsándolo de ahí. También, queridos hermanos, que nosotros debemos cada día fortalecernos ante la presencia y por la gracia de Dios. También, queridos hermanos, este buen hombre, ya con el demonio fuera de él, le pide al Señor que lo permita estar en su grupo y el Señor no se lo permite. ¿Por qué? Pues porque el Señor a todos no nos necesita sacerdotes, a todos no nos necesita esposos o padres de familia. El Señor necesita a unos acá, a otros acá, a otros acá. Y a este buen hombre lo necesitaba en su hogar para que diera un fuerte testimonio, probablemente para la conversión, con toda seguridad, de su familia. No tenemos que estar desesperados. Yo quería ser sacerdote, yo quería ser esposo, yo quería ser papá y vea lo que ahora tengo. No hay problema, queridos hermanos. Si tú quieres cumplir con la voluntad de Dios, desde donde el Señor te haya puesto, desde ahí puedes ser feliz sirviéndole al Señor, sirviéndole a la iglesia, evangelizando y siendo un buen testimonio de vida y de conversión. Que el Señor Jesús hoy nos permita, por medio de la Santísima Virgen María, seguir caminando hacia el encuentro con Él, para que lo podamos amar, adorar y glorificar en un momento muy especial en ese encuentro con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.